Hola de nuevo, vamos a continuar en este vídeo con técnicas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, sencillas en principio. Vimos ya en el vídeo anterior pues un poco una introducción de qué significaba esto de la ecuación diferencial y todo ese tipo de cosas, y lo que haremos en este vídeo será un poco profundizar sobre ello. Compartimos pantalla como siempre. Aquí tenemos la clase anterior con la introducción, qué significaba una ecuación diferencial, y recordábamos pues que ya realmente ha resuelto ecuaciones diferenciales en el sentido que ya sabes integrar. Entonces, si la pregunta es derivada de una función en x es igual a algo, pues lo que te están pidiendo es que integres ese algo. Pero evidentemente no siempre va a ser así de sencillo. Así que vamos al método primero, realmente el método número 2 es el primero, que es el de separación de variables. Vamos a retomar el ejemplo de la clase anterior, en el cual pues simplemente teníamos algo de este estilo, y un poco por intuición lo que estás pensando es que si te están preguntando que la derivada de una función sea x, pues la pregunta realmente es que me integres esa x, que es x cuadrado entre 2. Pero vamos a imaginar, y aquí la anotación de Leibniz, que recuerdo que hubo pues, una época en la historia de las matemáticas en la cual Leibniz y Newton un poco inventaron el cálculo diferencial, derivadas, integrales y todo esto. Notaciones hay muchas para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, para las derivadas pues tienes f', tienes f punto, tienes derivada de f con respecto de x, tienes df. Hay muchas de ellas, pero especialmente la de Leibniz nos es muy útil ahora mismo. ¿Por qué? No es cierto del todo, pero vamos a imaginar que estos diferenciales, como ya contamos en los vídeos de integrales, básicamente son en una línea, si quieres verlo así, un trocito muy pequeño de esa línea. Esa era la razón por la que si yo integraba entre a y b una línea, básicamente lo que estoy haciendo es sumar las infinitas cantidades infinitamente pequeñas diferencial de x entre a y b. El resultado me queda x entre a y b, y lo que me queda al final es b menos a, que es la longitud de esta línea, es decir, sumando todos los trocitos diferenciales infinitamente pequeños, pero con una suma infinita. De ahí viene un poco el símbolo de la integral, es una S de suma, a fin de cuentas. Lo que estamos consiguiendo es sumar infinitos ceros y conseguir una cantidad finita. Es verdad que un diferencial no se comporta como una fracción, pero en estos ejemplos es muy útil, además es muy visual, el imaginar que esto de aquí es el denominador, esto de aquí es el numerador, como si fuese en el fondo, y realmente parte un poco de aquí, el incremento de y con respecto de x. Cuando el incremento es muy pequeño lo llamamos diferencial, cuando el incremento es muy grande lo llamamos delta. Y final menos y inicial. ¿Qué podríamos hacer aquí? Si entendemos como que tenemos ahí una división, pues podemos pasar este diferencial de x a este lado. Si integramos ambas partes de la ecuación, ahí tenemos integral de la diferencial de y es igual a integral de x por la diferencial de x. Con muchas comillas, porque aquí habría que entrar con cálculo, el teorema del cálculo fundamental y una serie de cosas, pero podemos imaginar que la integral de la diferencial de una función es la propia función. Y en la parte derecha lo que tenemos es una x cuadrado partido por 2 más una cierta constante, al igual que en la parte izquierda tendríamos otra cierta constante por haber integrado. Esta es una de las primeras partes importantes que tenemos que tener en cuenta. Aquí aparecería una constante a, aquí aparecería una constante b, que son completamente indefinidas. Primera parte importante en ecuaciones diferenciales, las constantes son eso, constantes. Aparecen y se puede jugar con ellas de muchas formas. Por ejemplo, si yo despejo esta constante y la mando al lado derecho, ahí tenemos b menos a. Si esta b es una constante indefinida en principio y esta es una constante indefinida en principio, esta resta de dos constantes tiene que ser por fuerza una constante indefinida. Es decir, llegaríamos al resultado y es igual a x cuadrado partido por 2 más c. Primera parte importante en este tipo de cuestiones es que tengas claro pues que, por ejemplo, e elevado a una constante es otra constante. Por ejemplo, dos veces una constante es una constante. O, por ejemplo, una constante más otra constante no deja de ser una constante. Cuando son indefinidas, no tienen un valor concreto, simplemente están ahí, déjame decirlo así, molestando, entre comillas. Entonces, este sería un poco la base de este método de separación de variables, que consiste en intentar mandar las x a un lado y las y al otro. En este ejemplo queda muy sencillo, simplemente despejar diferencial de x para allá, pero vamos a intentar un ejemplo un poco más complicado. Vamos a imaginar que tienes una función por su derivada, por la derivada de esa función con respecto a x, y eso es igual a x cuadrado más 1. El ejemplo es muy sencillito, pero creo que se entiende muy bien.
a nivel intuitivo ya no te está pidiendo integrar la función de la derecha, ya es otra cosa distinta, y creo que es relativamente complejo el que te puedas imaginar qué función, al multiplicarla por su derivada en x, te queda x cuadrado más 1. ¿Qué hace el método de separación de variables? Si tenemos la suerte, no es suerte, es un método, de que podemos separar x a un lado e y al otro, podemos integrar ambos miembros, normal y corriente, y siempre y cuando sepas integrar bien, que evidentemente esto es importantísimo, pasamos el diferencial de x al lado derecho, toda la parte derecha tiene x, toda la parte izquierda tiene y, con lo cual si integramos la ecuación a ambos lados, lo que tenemos es básicamente esto, parte de la izquierda y al cuadrado partido por 2. Ya no voy a poner el más a, porque sabemos que al aparecer en los dos lados puede comprimirse en uno solo, en una c, y en la parte derecha tendrías un x cubo partido por 3 más x y más la constante que englobaría a ambos. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial. Claro, aquí hay una parte también muy interesante. Esta solución, tal y como está puesta, se dice que está en forma implícita. Entonces, ¿qué es en forma implícita? Pues es una ecuación que define a y. Y viene definido por esta ecuación. En el caso en el que pudiésemos despejar la y, podríamos fabricarnos una solución en la forma explícita. ¿Qué significa explícita? Pues lo que estamos acostumbrados a hacer, y es igual a 2x más 3, 3x más 1, x cuadrado logaritmo de x o algo así. En la parte izquierda hay una y, en la parte derecha puede haber cualquier cosa que solo depende de las x. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es igual a c, en principio. Te estaría marcando, te estaría un poco definiendo una serie de circunferencias centradas en el 0, 0. Si recuerdas la parte de la geometría analítica, pues ahí tienes un montón de circunferencias que vienen definidas con esta expresión. Otra cosa es que sí que se puede despejar con un poco de cuidado, y en este caso, pues bueno, es tan sencillo como mandar este 2 para allá. Tendrías ahí un 2x al cubo partido por 3, mandamos el 2 para allá, y fíjate de nuevo, al multiplicar 2 por c, lo que me queda es otra c distinta, pero si quieres, sin ninguna pérdida de generalidad, le podemos llamar de nuevo c. Despejamos la raíz, y ahí es verdad que sería interesante especificar ese más menos, porque nos servirían ambas soluciones, tanto la más como la menos, pero fíjate, para que no quede tan feo esto de la c, si este le llamamos c', por ejemplo, luego no va a hacer falta, cuando cojas un poco de pericia no va a hacer falta, pero si llamamos c' a este, cuando c' se multiplica por 2, el resultado es una c, la c que sea, nos da exactamente lo mismo. Y aquí tendrías una ecuación explícita. Realmente son dos, habría dos familias de soluciones, una con el más y otra con el menos. Hay una parte, para mí, en mi opinión, al menos muy bonita en ecuaciones diferenciales, que es que se puede comprobar. Y digo que es muy bonita porque un poco te conecta con tu matemático interior joven, por decirlo así, cuando estabas viendo ecuaciones, igual ya no te acuerdas de aquello, pero es muy bonito cuando la solución te queda 2, por ejemplo, y luego compruebas en el problema original que efectivamente con x igual a 2 se cumplía la ecuación. Esto pasa en las ecuaciones de segundo grado, además eres más o menos joven cuando las aprendes, y es bonito, pues eso, cuando ves que al calcular toda la raíz de más menos, raíz de no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, y te queda 2 y 7, y compruebas efectivamente el 2 y el 7 y cumplen la ecuación. Bueno, en las ecuaciones diferenciales pasa exactamente igual, pues que es un poco más laborioso, pero viene muy bien porque practicas por un lado la integración para calcular la ecuación diferencial y por otro lado la derivación para comprobar la solución. Todo lo que sea practicar hacer derivadas e integrales, bienvenido sea. Como digo siempre en las clases, la única forma de saber integrar es hacer muchas integrales y la única forma de saber derivar, hacer muchas derivadas. ¿Qué dice la ecuación? Que multipliques y por la derivada de y en x. Bueno, pues vamos a tomar el más, por ejemplo, nos daría un poco igual el más que el menos, ahora vas a ver por qué. Derivada de y en x, tienes 1 partido por 2 veces esta raíz, x, 2x al cubo, 2x al cubo partido por 3, más 2x más c. Y arriba la derivada de lo que tenía dentro, que sería 3 baja para abajo, se come a ese 3, me queda un 2x cuadrado, y ahí tendrías un 2. ¿Qué pide la ecuación diferencial? Una función y que al multiplicarla por su derivada me quede x cuadrado más 1. Pues vamos a comprobar a ver si es verdad que y por la derivada de y en x es igual, que no lo sabemos, a x cuadrado más 1. Fíjate que en esta comprobación c no tiene que tener ningún tipo de relevancia. Para cualquier c esto debería cumplirse. ¿Quiénes sí?
pues y es esta raíz, que si quieres le ponemos el más menos para que veas, queda un poco más chapucero a la hora de hacer la solución, pero bueno, creo que es interesante que te des cuenta que da exactamente igual. Ese más menos no tiene ningún tipo de relevancia o no debería tenerla. Vamos a sacar aquí factor común, ya que estamos, x cuadrado más 1, y ahí tienes un 2 y una raíz de 2x al cubo partido por 3 más 2x y más c. Y esto debería ser igual, que no lo sabemos, a x cuadrado más 1. Cuando las ecuaciones diferenciales son sencillitas, la verdad es que este tipo de cosas suele salir en un paso o dos pasos. Es el caso en particular aquí, se nos va el 2 y el 2. Bueno, hemos dicho que ponemos el más menos, ¿vale? Lo colocamos por ahí. Más menos con más menos va a desaparecer, ¿no? Más con más y menos con menos va a dar más en ambos casos, y toda esa raíz va a desaparecer. ¿Qué nos queda? X cuadrado más 1 efectivamente es x cuadrado más 1. Y tenemos bien hecha la ecuación diferencial. Un par de comentarios aquí adicionales. En ecuaciones diferenciales no nos vamos a preocupar demasiado de qué pasa si este vale 0 y este vale 0. Ya sabes que dividir 0 entre 0 no se puede hacer. No es de lo más relevante en este caso. Ya veremos dentro de muchos cursos o de muchos meses, en otro curso probablemente distinto, qué ocurre ante ese tipo de cosas, pero ahora mismo no es lo más relevante. Y aparte de eso, también creo que es interesante comentar que esta comprobación se puede hacer de forma muy sencilla siempre y cuando podamos encontrar una expresión explícita para la variable y. Si es una expresión implícita y no pudiésemos despejarla, pues me imagino, no sé, hay un montón de ejemplos, pero imagínate y cuadrado seno de xy es igual a 2x elevado ahí. Yo que sé, algo de este estilo. Es absolutamente imposible poder despejar ni esta y ni esta x, ninguna de las dos. Entonces, si tuviésemos una expresión implícita, salvo que la forma de la ecuación diferencial nos invitase a cambiar una cosa por la otra o yo que sé, en principio sería muy difícil esta comprobación. Tendríamos que creernos que esta es la solución. Pero si la forma es la explícita, pues basta seguir los pasos de la ecuación y automáticamente va saliendo. En resumen, ¿qué significa todo este método de la separación de variables? Cualquier ecuación diferencial que tenga una pinta de este estilo, con una cierta función f de xy, cualquier cosa, x cuadrado más 1, x cuadrado más y o algo así, que yo pueda descomponer en dos partes, es decir, una primera parte que solo depende del x y una segunda parte que solo depende de y. Fíjate que en nuestro ejemplo de antes, pues lo que teníamos era una función que era x cuadrado más 1, pues ya tenemos ahí toda la parte de x y no había parte en y. Entonces, imagínate que la parte en y es 1. Toda ecuación que tenga esta pinta, que tenga dos partes diferenciadas multiplicando una solo de x y otra solo de y, por ejemplo, no ocurre así en este caso, tenemos un seno que los mezcla y cosas así, podemos utilizar separación de variables. Hemos visto en este caso un ejemplo que sí funcionaría, que sería algo de este estilo. Te dejo a ti, pues si quieres algún ejemplo, no sé, algo del estilo, imagínate x cuadrado por y. Claramente hay una parte que solo depende de x, hay una parte que solo depende de y están multiplicadas. Podemos despejar a un lado y a otro sin ningún tipo de problema. Sin embargo, imagínate que tenemos, pues no sé, algo del estilo a x por elevado a xy y a esto le sumamos 1. En este caso yo no puedo separar en dos partes una de x y una de y, lo que no quita que a lo mejor sí que se puede hacer la ecuación diferencial con otros métodos distintos. No siempre, al igual que había integrales que no se podían calcular, hay ecuaciones diferenciales que con métodos analíticos, es decir, con papel y boli, no se pueden calcular. Probablemente esta sea una de ellas, no lo sé, pero lo que es seguro es que yo esta parte no la puedo separar en una que solo dependa de x y otra que solo dependa de y. Si no te lo crees, pues prueba y vas a ver que eso no funciona. Y mientras tanto, pues prueba a hacer esta ecuación, que claramente y seguro que se puede hacer, no hay ningún tipo de problemas. Y básicamente, pues como decía al principio, consiste en mandar las x a un lado, las y al otro, e integrar en ambos lados. Con esto cerramos ya este segundo vídeo. En los próximos vídeos haremos un par de ejemplos, 3 ejemplos en particular, que tienen que ver con esto y son ejemplos muy aplicables además a la vida real. Y bueno, como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el próximo.